caminando por la avenida del puerto y llego a una escultura que está dedicado a un hombre de rasgos asiáticos que tiene como nombre Hasekura Netsunenaga. Con este hombre inicia ese primer momento de la relación entre Japón y Cuba y Japón. Nunca pensé que nosotros hubiéramos tenido a lo largo de la historia de casi 400 años una relación con Japón. Tú nunca te imaginas que Cuba hubiera tenido una relación así, pero sí, Japón ha estado en la cultura cubana y la cultura cubana ha estado en Japón, estableciendo nichos entre ellos. Esto es todo por una canción y mi nombre es Yasmani Castro Caballero, quien lo conducirá a estas nuevas historias de nuestra realidad, siempre protagonizada por una canción. Bienvenidos. Este podcast de Mazamba Producciones hoy está un poco asiático. Nilo ha puesto ahí una canción japonesa en esto, pero vamos a comenzar con la canción que trae consigo todo este enredo. Vamos a escucharla. Murakami Mambo es como se llama esta canción, compuesta por José Luis Cortés, el Tosco, Premio Nacional de la Música. Aquí tengo un artículo cuando murió el Tosco de Cuba, escrita por un periodista, por Leandro Estupiñán, que comienza diciendo: cuando pregunté al escritor y cineasta Ryu Murakami a través de su página personal sobre la muerte del siempre controversial pero increíble músico José Luis Cortés, lo hice sin ninguna esperanza de que pudiera interesarle con mi comunicación. Sin embargo, a las pocas horas tuve un email con una respuesta. La notificación me había llegado a través de su representante y me explicaba ella que había pasado mis preguntas a Murakami y que éste había escrito un mensaje para mí. Gracias a su gentileza pude saber qué quería decir aquel sólido bloque de ideogramas japoneses que tenía delante, lleno mi pantalla con una blonda enigmática. Decía: no tengo palabra para eso. Después de una declaración así, no hay demasiado que agregar, apunta Leandro Estupiñán, que en este artículo de Cuba empieza a hablar sobre tanto Murakami como del Tosco, pero principalmente de Murakami. Y, o sea, cuando tú escuchas ese tema
del Tosco tú nunca te imaginas. ¿Por qué el Tosco escribe esta canción? Primeramente porque Japón en la década del 90 le abre las puertas y gracias a Japón pudo tener dinero, pudo hacer su banda, pudo sostenerla. Y este tema es un homenaje que le hace el Tosco al país que le había dado tanto, que le había entregado tanto. Y aquí vemos esa relación entre Cuba y Japón a partir de Murakami Mambo. Cuenta que Celeste Mendoza estaba totalmente desaparecida de la vida pública a partir de cierta historia, según cuenta, criminal, y parece que hay una violencia de armas blancas, que por cierto está más o menos descrita en la obra del público A solas con la reina, que protagoniza Mayra Mazorra. ¡No, doctor, no! ¡Yo no estoy loca! ¡Pero de Celeste Mendoza no se burla nadie, coño! ¡No se lo permito ni a la madre que me parió! Usted no sabe lo que duele. Que un hombre al que yo le entregué mis sueños, mis anhelos, mis secretos, mi vida, me haga semejante cabronada. Acababa de llegar de una gira por la Unión Soviética. Estaba tan emocionada que no logré contenerme y lo llamé desde el aeropuerto. Y la voz que me salió al teléfono desde mi propia casa no fue la de Exo, no. Fue la de esa puta barata que decía ser mi amiga. ¡Maricón! Conmigo te equivocaste, hijueputa. ¡Suéltame! ¡Suéltame, cojones, que yo no estoy pintando la pared! ¡Suéltame, pinga!
Yo soy tu mujer, Edson. Yo soy tu mujer y tú tenías que respetar mi casa. Me dicen que estás arrepentido y que quieres volver a ser como antes. Si tuviera... Según cuenta, había venido un empresario japonés a Cuba a preguntar por Celeste Mendoza, que había tenido un éxito importante en ese país. Y en el Instituto de la Música le habían dicho que ya no estaba, que se había muerto como tal. El japonés, ni corto ni perezoso, empezó a preguntar por la calle y llegó hacia donde estaba el apartamento de Celeste Mendoza. Y la descubre y se la lleva a Japón. Y ahí viene el nuevo despertar, sobre todo a finales en los 80, de Celeste Mendoza, que hay una entrevista por ahí. Ay, hijo, esa década del 50, los años de oro de la mulata. Ay, sí. Ese Soy Tan Feliz de Vigao, como cariñosamente le llamamos todos sus compañeros. Ay, sí, mi vida. Sí, no, Don José Antonio Méndez. Ese Soy Tan Feliz. Ya no me preocupa el mundo, que me castigue Dios del mexicano Marcelo Salazar. Sí. Eso era una desgracia. Fueron números muy conocidos. Caminaba y te encontraba con Benny Moré, Bison Maracay, para que tú lo bailes. Caminaba una cuadra más, te encontraba con quien te dije, un corazón hecho cristal. Caminaba otra, te encontraba con el gordo. Ay, no, que estás muy bien así. Ni me bailes eso. Y en otra, no vengas a buscarme, con la mulata, esa década del 50, qué rico. Esos grandes temas, como ella único sabía cantar, que por cierto, la descubre Rodney en Tropicana, era bailarina de Tropicana, y Rodney la oye cantar y le dice, hoy ya tú no vas a ser más bailarina, tú vas a ser a partir de hoy cantante. Y ahí es que viene todo el desarrollo musical de Celeste Mendoza, que a Japón también le debe parte de su trayectoria artística. No vengas a buscarme, no vengas a inquietarme, que todavía te quiero, igual o más que ayer. Es cierto que al mirarte me has dado mucho gusto, lo menos que esperaba era volverte a ver. Tanta mi alegría que tuve loco impulso de estrecharte en mis brazos y ponerme a llorar. Pero cuando me acuerdo de lo que tú me has hecho, mi loca, te lo juro, te volvería a besar. Desde que te conozco, me has hecho tanto daño, que si no me he matado, es por respeto a Dios. Hay alguien a quien odio, a esa mujer que quieres, pero ni a ella quiero verla como estoy yo.
y andas diciendo que el día que tú lo quieras, que quieres a dos plantas, implorándote amor. Es cierto que te quiero, pero aún yo tengo vergüenza, y si vuelvo contigo, que me castiguen, que me castiguen. En ese sentido, también tenemos la historia de Narciso Medina, una de nuestras grandes figuras de la danza contemporánea. Narciso Medina, o sea, Japón no solamente representa algo para él. Mi próximo invitado de hoy es un bailarín, primer bailarín y coreógrafo, que el año 1987 recibió el premio del primer concurso internacional de jóvenes coreógrafos de Lausana, en Suiza, que preside el coreógrafo Maurice Bellard, por su obra Metamorfosis. Y 10 años después, el pasado mes de enero de 1997, este joven coreógrafo y bailarín recibe los 3 premios más importantes de la 9ª edición del concurso internacional de danza creativa en Saitama, Japón. Este gran amigo premiado es Narciso Medina, que está aquí a mi lado. Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Y aquí tienen los 3 grandes premios. El Grand Prix del concurso, el premio especial del concurso y el premio único, que es el tercero que está aquí, que otorga el alcalde de Saitama. Eso se llama arrasar con Japón, ¿eh? Sí, realmente Metamorfosis renace nuevamente después de 10 años de haber sido creada, del público de Cuba, de haberla admirado en todos los escenarios que se han presentado, del público internacional que también lo ha admirado a través de mi propia compañía, a través de Danza Contemporánea de Cuba, que la ha llevado por sus diferentes giras internacionales. Y esta vez tuve nuevamente la posibilidad de confrontarla en un concurso, en uno de los concursos más importantes del mundo de la danza contemporánea, con una 9ª edición. Es decir, tiene una continuidad donde van jurados muy importantes de compañía, bailarines, críticos. Y bueno, Metamorfosis se presenta con obras compite con obras de otros coreógrafos de Estados Unidos, de Canadá, de Corea, de Italia, de China. Y bueno, los japoneses se habían preparado muy fuerte para el concurso. Y bueno, Metamorfosis se impuso la energía de la obra. Narciso Medina vive en Japón y ha desarrollado toda su carrera. Yo creo que aproximadamente hace más de 20 años en Japón, donde ha desarrollado toda su vida artística después de haber tenido una intensa vida aquí en Cuba. Él vive en Japón y hace poco vi una publicación de una autobiografía de él que la había publicado en japonés, y ahí estaba todo ese influjo de Japón. Pero la historia de Cuba y Japón comienza desde hace mucho antes. Ya había hablado del primer japonés que llega a Cuba, que pues Eusebio Leal le dedica un programa, un Andar La Habana. En el siglo XIX tenemos como esa relación importante, tenemos a Julián del Casal. Julián del Casal, que hace algo que se llama japonerías. Una cosa como él podría solamente desarrollar y hacer. Según cuenta Salvador Aria García en un artículo, la primera japonería que Casal desarrolló está relacionada platónicamente con María que se quebranta. Y en 1891 Casal le dedica un poema que se llama Camafeo, en donde abruptamente le expresa: mas no te amo, tu hermosura encierra tan solo para mí un foco de hastío, sobre el cual ella le dijo: no esperaba que usted me regalase tan linda calabaza.
Rubén Darío, de visita en La Habana hacia 1892, cuenta como en una recepción en casa de los Cay le fue presentado el futuro esposo de la muchacha, un general, y como Casal, Raúl, el hermano, y él se refugiaron en un salón de la casa llena de artefactos orientales, y cuenta cómo Casal gozaba con toda aquella instalación de preciosidades orientales. Se envolvía en los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes inverosímiles, mientras en el salón los novios conversaban en víspera de su boda. Eso contaba Rubén Darío de Casal. Pero mucha gente cuenta esto de cómo Casal se ponía kimono, y la cara se le entalcaba con polvo de arroz en toda esta euforia propiamente teatral de aquel poeta del siglo XIX que entra dentro del modernismo. Pero la última japonería poética que produce Casal se denominó Sourimono, nombre típico de postales dibujadas que se enviaban a alguien. Aquí no hay dedicatoria, sino solo la transcripción verbal de un delicado y típico paisaje japonés, en el cual demuestra la fuerza evocativa de su poderoso verso, y con la copia del hermoso poema de japonería que le voy a leer. Ya cerramos esta parte. Decía: como rosadas flechas de aljabas de oro, vuelan los mambús finos flamencos, poblado de graznido el bosque mudo, rompiendo de atmósfera los niveos velos. El disco anaranjado del sol poniente que sube tras la copa de arbusto seco finge un nimbo de oro que se desprende del cráneo amarfilado de un bosno yerto, y las ranas erguidas de los juncales cabecean al borde de los riachuelos como el soplo del aura sobre la playa, los mástiles sin vela de esquifes viejos. Aquí vemos que está descubriendo, o sea, Casal nunca fue a Japón, pero a partir de la literatura, de lo que puede imaginar, aquí describe un pasaje japonés. Y esta es una de las japonerías de Casal, el poeta que murió sonriendo. Un paréntesis aquí: cuando muere Casal ocurre lo que se llama el silencio poético en Cuba, porque ya Martí había muerto y Casal era la voz más prominente del modernismo. Casal muere riéndose porque rió tanto que tenía un aneurisma, muere, y no es hasta que viene lo que se llama la renovación poética del siglo XX, donde hay tres poetas, Poveda, Botti y Agustín Acosta, que viene el proceso de renovación de la poesía en Cuba. Pero si hablamos de japoneses en Cuba, hay que mencionar el libro de la Fundación Fernando Ortiz de Rolando Álvarez y Marta Guzmán, que se llama así mismo Japoneses en Cuba, y ese libro te cuenta, o sea, la historia de los vínculos de los japoneses que empezaron a llegar a Cuba en el siglo XX. Lo interesante de este libro sobre todo es ese tipo de relación y cómo a partir de ahí se establecieron las colonias japonesas en Cuba. Yo recuerdo, yo soy santiaguero, la primera vez que escuché hablar de japoneses en Cuba, en Santiago de Cuba, fue a partir del libro de la autora Lidia Sánchez Fujichiro, que fue un libro que se publicó por Ediciones Santiago, en el cual habla sobre el primer japonés en Santiago, que era su abuelo, o sea, el papá de su mamá. Según me contó la doctora Lidia Sánchez Fujichiro, ese libro sale porque su madre estaba perdiendo, o sea, la memoria, ya anciana, estaba perdiendo la memoria a partir de un deterioro propiamente, me parece que era Alzheimer o una demencia senil, no sé bien, me decía,
que escribe ese libro a partir de que le pregunta a su madre, le pide a su madre que recordara a su padre, que le fuera contando cosas de su padre. Y a partir de eso es que escribe ese libro, Un japonés en Santiago, que es la historia del primer japonés en Santiago, que fue su abuelo. Y sobre todo cuando usted va a Santiago de Cuba, cuando usted oye a los Fujichiros, los Fujichiros son los descendientes de esos japoneses. O sea, en Palma Soriano también habían descendientes, pero la gran mayoría de los japoneses en Cuba, de la colonia japonesa en Cuba, está en Isla de Pino. ¿Por qué? Y esto se debe básicamente a que cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le declara la guerra a Japón a partir de los sucesos de Pearl Harbor. Cuba también le declara la guerra a Japón. Esto fue en el periodo constitucional de 1940 a 1944. Estaba Batista en el poder. Y entonces la ley era que todos los italianos, alemanes y japoneses fueran a prisión al presidio Modelo. Y ahí fue que los japoneses se fueron al presidio Modelo. O sea, le quitaron todas sus propiedades, los que tenía en Cuba, y fueron todos al presidio Modelo. En este capítulo, o sea, hay un capítulo del capítulo 12 que está en la página 147 de este libro, Japoneses en Cuba, habla sobre eso, la Segunda Guerra Mundial y el encarcelamiento de los japoneses en el presidio de Isla de Pino, y habla totalmente de cómo los japoneses se unieron en todo ese proceso. Aquí hay una parte que separé. En total fallecieron 9 de los japoneses prisioneros, uno de ellos descendiente o Nisei. Nisei es como se dice a los descendientes japoneses de primera y segunda generación. Durante 1944 murió Kosuke Kisaki. El 29 de enero, Tetsushigan Seiso. El 5 de febrero, Fukara Ritsuku. El 29 de febrero, Fatoshi Enomoto. El 29 de agosto, Toshio Inoue. El 6 de octubre, Tomokechi Miyamura. El 15 de octubre. Los 4 primeros tuvieron su descenso en el Hospital Calixto García en La Habana, hacia donde fueron trasladados por su gravedad y después sepultados en el cementerio del Colón. En cuanto a Inoue y sus restos, descansan en el cementerio de Nueva Gerona. Ahí donde ese cementerio hay una parte dedicada a los japoneses y tiene, o sea, hay una colonia japonesa a partir de este suceso que ocurrió. Este libro, que me parece un libro magnífico, construye esa historia de esos japoneses y sobre todo las imágenes que tiene al final me parecen interesantes. Los retratos de los japoneses y los familiares, esos descendientes, los Niseis en Cuba, es muy interesante. Y una foto de Goroto Naito en 1989, cuando laboraba en la construcción del jardín japonés en el Jardín Botánico Nacional en La Habana como coordinador en el parque japonés. Es un libro muy interesante que nos acerca, es un libro que gracias a al papel que ha hecho la Fundación Fernando Ortiz en el rescate de la antropología en Cuba, se pudo publicar y se publicó gracias a que fue financiada por el Ministerio, la Fundación Japón y el Ministerio de Turismo en Cuba. Se publicó este libro de la editorial Fernando Ortiz, que me parece ahí importante. Pero existen otros japoneses dentro de la cultura cubana, y está el gran dramaturgo cubano Gerardo Fulleda León, hijo de un descendiente japonés, Fulleda. Y Fulleda siempre me habla de que a su papá siempre le decían el chino, ¿sabes? Porque todos los asiáticos en Cuba le decimos el chino. El chino. Yo recuerdo una vez que una pianista japonesa
estaba en Camagüey, ahora no me recuerdo, y fue a dar un concierto y vivió un tiempo en Camagüey y le decía, oh, la China, y decía, yo no soy china, yo soy de Japón. O sea, la gente decía, ah, la chinita de Japón. O sea que todos nosotros, a todos los asiáticos, los coreanos, todo el mundo lo lanzamos en el mismo saco de los chinos. Pero no, eso es algo que existe en Cuba terrible, que la gente no logra identificar, separar los japoneses de los chinos. O sea, además, la pregunta es, ¿por qué yo me interesé por toda esta cuestión de la cultura japonesa? O sea, ahora yo estoy escribiendo una obra de teatro que se llama Japón, de un muchacho que quiere irse a vivir a Japón. No quiere ir ni a Europa ni a Estados Unidos. Europa está complicada, Estados Unidos está Trump, entonces todo es una conversación con sus tíos de que quiere ir a Japón. Y a partir de esto revive estos fragmentos de la cultura cubana en nuestra relación con Japón. Esos vínculos también han estado básicamente económicos en la economía. No estuvieron más fuertes en la economía porque cuando el capital de inversión japonés empieza a salir, sobre todo en los 80, finales de los 70, en los 80, empieza a salir fuera de Japón, empieza a buscar a sus descendientes para que ocuparan los cargos y poder invertir. Y en Cuba estaba el comandante. Y sobre todo eso no permitió que los japoneses pudieran tener negocio. Entonces había otro tipo de realidad donde todo estaba estatalizado. Ahora todo lo volvimos lo contrario. Ahora todo es mipimizado. Todo está en las mipymes. Ahora, porque aquí nosotros siempre, como decía, eso dice que lo decía Máximo Gómez, cuando no vamos... No estamos en términos medios, siempre nos vamos al extremo. Cuando estatalizamos, todo es estatalizado. Y ahora todo es de las MIPYME privatizado. O sea, siempre nos vamos al extremo, nunca podemos tener un punto medio. Cuando sale el proceso de inversión japoneses, para poder invertir, había que tener negocios privados y esas cosas. Y como en Cuba no había eso, o sea, los inversores japoneses se van principalmente para Perú y Brasil. En Sao Paulo, donde está la comunidad de japoneses más grande fuera de Japón. Y el otro día Nilo me comentaba de uno de esos descendientes japoneses peruanos que se ha convertido en uno de los grandes músicos, enalteciendo, y lo menciono, ¿tú sabes por qué? Porque enaltece la música cubana. Lo que dice en salsa lo enaltece, que es Tony Zúcar. Vamos a poner un pequeño fragmento de la canción esa de Tony Zúcar con Jaila, su madre, que es también peruana japonesa, y la India. Vamos a poner un pequeño fragmento, y por eso pongo aquí a Tony Zúcar, porque tiene relación con Cuba, porque la música que hace tiene que ver. Y por cierto, Tony Zúcar, averiguando por esto, por lo que Nilo me había dicho, Tony Zúcar está casada con una cubana en Miami. Y por lo tanto, la hija de Tony Zúcar tiene sangre peruana, japonesa y cubana. Toda una mezcla. Siguiendo ese propio hilo, mi recuerdo en Santiago más cercano con Japón está en el Parque de Diversiones de Santiago, porque todas las instalaciones que tiene el Parque de Diversiones de Santiago fueron hechas por la cooperación de Japón. Hay una tarja ahí que recuerda esa relación entre Japón y Cuba. Me recuerda claramente ese parque de diversión. Solo quedan unos trastos viejos y unos hierros, la estrella ya no funciona, solo es un sueño. Pero bueno,
le pedimos a la cooperación japonesa que vuelva y que arregle el parque de diversiones de Santiago de Cuba, y sobre todo cuando tengamos electricidad esperemos poderlo usarla, no que pase como aquella publicación que ahorita vi en Facebook, que se fue la electricidad y los padres empezaron a darle vuelta al carrusel. Que bueno, esas son cosas que pasan en el surrealismo cubano, entre todas esas cosas, y ahí tenemos básicamente eso. Pero bueno, usted sabe por qué yo me interesa todo esto, porque he querido ir a estudiar a Japón. Por cierto, la Embajada de Japón todos los años ofrece una beca, que es la beca METS, beca de pregrado y de posgrado, y yo me presenté, y a partir de ahí me empecé a interesar por la cultura japonesa y por todo, porque me pareció interesante conocer Japón. Todavía me parece interesante, lo tengo anotado en el tintero. He aprendido Anatatachi, he aprendido algunas cosas en japonés para decir, o sea, cuando se llama Anatatachi es en plural, son los pronombres básicamente en plural. He aprendido algunas cosas y recuerdo la primera vez que se hizo el evento de cultura japonesa en Santiago, que yo participé dando una conferencia sobre el bonsai en Cuba, como también el cultivo del bonsai ha formado parte de los entretenimientos de un grupo como Bonsai Habanas, como otros grupos de ahí. La Embajada de Japón es una cosa muy interesante. La Embajada de Japón está en el 5º piso del centro de negocios de Miramar. Y cuando tú entras me pareció muy interesante, están los kimonos, está todo eso ahí. Yo recuerdo que cuando fui profesor en Santiago de Cuba, hice una jornada japonesa y había un padre que había ido a Japón y tenía un dojo en su casa y enseñaba karate y todas estas cosas, y nos prestó los kimonos y los sables y todas estas cosas. Y ahí también un importante performance que se llama Janoski Suárez, que tiene un grupo que se llama At Livington, que construye una obra a partir de una katana. A partir de una katana, y todo este imaginario construye Janoski la obra básicamente de esa influencia del Japón, que también está en el deporte, en el karate, en el judo, o sea, en este tipo de deporte donde nosotros sí hemos salido adelante en los deportes estos de combate. Pero bueno, quiero concluir esto hoy yo digo que con la influencia musical más interesante de Japón en Cuba y de Cuba en Japón, que es un video de Yoko Fon hecho por Joseph Roth, que para mí me parece uno de los videoclips más bellos que yo he visto, de la canción Oburusuki. Es una canción que es una rumba cantada en japonés. Yoko Fon, que fue una artista performance que vivió en Cuba, estudió en Cuba, estudió la música cubana y hizo esta mezcla entre la música cubana y la música japonesa, pero sobre todo la música de influencia afrocubana, o sea, la rumba, los tambores batá, todo esto lo mezcló. Entonces, cuando tú ves ese videoclip, que lo recomiendo, está en YouTube, cuando tú ves el videoclip de esta canción, que es un videoclip muy bello de Joseph Roth, que ya pasó a mejor vida, no se murió, está en España, y ahí está haciendo otra realidad, que me pareció uno de los artistas del videoclip más interesante que tenía. Yo siempre lo quise invitar a Santiago de Cuba, pero nunca pude, porque yo siempre andaba con un séquito de gente atrás y tú sabes, era imposible. Además era imposible también capturarlo, porque era un tipo que trabajaba mucho. Sigue trabajando porque es un tipo muy, muy talentoso. Y este videoclip es, o sea, ahí tú ves la ola de Murakami, ves mucha influencia del grabado japonés, utilizan los bailarines de danza contemporánea y mezcla, o sea, en la visualidad está esta relación entre Cuba y Japón, y tú ves a Yoko Fon tocando un güiro y cantando la rumba esa, que me pareció
totalmente grandiosa este tema Ogorosuke, que es con el que vamos a despedir este programa, que empezamos con Murakami, Mambo Murakami del gran músico El Tosco, y lo despedimos con este tema que es, yo creo que la mejor relación de esa influencia entre Japón y Cuba en Japón. En el próximo encuentro estaremos hablando de algo que está muy de moda en Cuba y que nadie discute, que es la ciudadanía española, pero sobre todo de todas esas personas que están reclamando ser súbditos del rey español. Esto es un podcast que siempre convocamos a partir de la canción, y mi nombre es Yasmani Castro Caballero, el de la idea original, el guionista, el director de este proyecto. En la grabación y edición está Nilo Prat, que se denomina el Sensei. Esto tiene hoy que ver, su apellido tiene que ver básicamente con esto. Y como productor está Miguel Valverde García. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de cualquier tema a través de una canción. Porque como dice el tema y como lo dice todo, esto es todo por una canción.